¿Qué es la gestión de la integración? La gestión de la integración es la primera área de conocimiento e involucra todos los procesos dentro de este proyecto que nos van a ayudar a hacer una consolidación de información. Nosotros vamos a recabar información de distintos interesados de diferentes áreas. Vamos a hablar de información referente a la definición del alcance, definición de tiempos, acuerdos, planeación. Vamos a hacer un presupuesto, vamos a estimar recursos financieros. Hablaremos acerca de actividades de calidad. Si ustedes se dan cuenta, podemos nosotros estudiar por separado estas áreas de conocimiento, estos diferentes procesos involucrados en el proyecto. Sin embargo, es necesario ver esto como un todo. Nosotros pensamos en hacer un plan, en el plan de dirección de proyectos o del proyecto. Sin embargo, nosotros tendremos que considerar estas otras áreas de conocimiento. Mencioné algunas al inicio, podemos seguir revisando. Temas de recursos humanos, temas de comunicaciones, temas de riesgos, temas de procuración y adquisición, la gestión de los mismos interesados que nos proveen la información. Toda esta información que nosotros recopilamos en un proyecto normalmente tiene que ser revisada, consolidada, ver que sea consistente. Por orden podemos estar separando, podemos estar viendo algunos aspectos o temas importantes. Estarán de acuerdo en algunos proyectos. Uno de estos temas puede ser algo muy puntual, muy breve, que se puede resolver con una cuartilla, con media cuartilla, con un párrafo explicando de qué se trata esta información que estamos encontrando en comunicaciones, por ejemplo. Y a lo mejor en otros aspectos como la procuración, pues tenemos que hacer un documento o recabar mucha más información que se refiere a las políticas de selección de proveedores, la manera en que se hacen los contratos. También ahí tendremos algunos activos del proceso de la organización, contratos tipo que ya utilizamos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos mucha información, se divide para su estudio, se divide para que podamos tener cierto control en la recopilación, pero debemos de ver el proyecto como un todo. De esto se encarga la gestión de la integración, de consolidar, de asegurarnos que se comunica la información, que usamos la información disponible en los diferentes procesos, en las diferentes áreas de conocimiento y estamos bien conscientes de cómo es que se comunica, cómo es que interactúa con los otros procesos, con los otros productos e información disponible. Debemos ver entonces el proyecto como un todo. A esto nos ayuda la gestión de la integración. Y piensen que uno de los objetivos principales es generar el plan de dirección del proyecto. Un plan que consolida todo esto que estamos haciendo. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de la integración? Uno de los principales objetivos es manejar las distintas dependencias que existen entre procesos involucrados. Tenemos varios procesos en la administración de proyectos, tenemos varias áreas de conocimiento, tenemos varias preocupaciones y nosotros las dividimos y trabajamos independientemente. Nosotros tenemos que asegurarnos de que a lo largo del proyecto estamos conscientes de esta interacción, de esta interdependencia entre productos y entre procesos. Bueno, productos resultantes de un proceso, si lo prefieren. Consistencia en la información. Tenemos muchos diferentes enfoques y nosotros tendríamos que revisar que realmente estamos viendo este proyecto con estos diferentes enfoques, pero armonizados de alguna manera, si ese término fuera el más adecuado, consolidados, integrados, pero siendo consistentes de forma armónica, pensando en el todo del proyecto. Podríamos tener cierta información de presupuesto que cuando la contrastamos tal vez con el plan de procuración no hiciera sentido. Tendremos que hacer esos ajustes, tendremos que tomar decisiones y asegurarnos de que los diferentes enfoques del equipo de dirección de proyecto están contenidos de alguna manera en estos entregables, en esta consolidación muy importante. Son objetivos de la integración o de la gestión de la integración. Y bueno, comunicar esta información, asegurarnos que llega a los distintos ámbitos, a los diferentes involucrados. Piensen también, puede ser que tengamos un solo administrador de proyecto que sería mucho más fácil para él consolidar y revisar, bueno, con un esfuerzo de por medio, pero también podríamos tener un equipo de dirección de proyecto, es decir, podemos tener diferentes project managers, CAPMs, que nos estén ayudando con este proyecto, con algún tema específico por su importancia, por su incertidumbre, y entonces nosotros tendríamos que asegurarnos que todos los involucrados en el equipo de dirección de proyecto tienen esta información, tienen conciencia de esta interacción o de los resultados de el recabar cierta información y de los planes que están generándose de manera independiente. El asegurarnos de que todo el mundo estamos en el mismo canal, en el mismo barco, es parte de los objetivos de esta área de conocimiento.
No importa dónde se haya generado la información o quién haya generado la información, si es relevante para el proyecto debemos de verla como un todo, debe de estar consolidada. No necesariamente físicamente consolidada, no estoy hablando necesariamente de hablar un solo gran documento con secciones, aunque podría ser. También podemos tener diversos documentos y la información que nos permita ligar entre ellos. Ya ahorita tenemos diversas herramientas que nos permiten ya manejar esta idea de un viaje contextual, vamos a ligas, vamos a diferentes documentos, hacemos referencias. Tenemos lo necesario para poder hacer esto, ya sea manualmente o con herramientas un poco más sofisticadas. El objetivo último será tener un plan de dirección de proyectos, el cual eventualmente le daremos seguimiento, controlaremos y al final le vamos a dar un cierre. Van a ver que entonces el área de gestión de la integración inicia el proyecto, es el primer proceso del proyecto, el primer proceso sugerido por este estándar y es el último proceso de este proyecto también por el cierre, digamos, ¿no? En términos generales podríamos decir que abre el proyecto, se asegura que está integrado, se asegura que vamos en la misma dirección todos durante el proyecto y se asegura de un cierre también que tenga sentido o que haya cumplido con lo que habíamos visto, con las verificaciones y controles intermedios que fueran necesarios. El plan de dirección de proyectos es uno de los principales productos el cual queremos conseguir, queremos llegar a él con toda esta información. La gestión de la integración tiene diversos procesos. Estos procesos, de alguna manera, recorren todos y cada uno de los grupos de procesos. Estamos hablando de que hay procesos al inicio, hay procesos de gestión de la integración en la planificación, hay procesos de gestión de la integración en la ejecución, en el seguimiento y control y por supuesto en el cierre. Esta área de conocimiento se asegura de ser un hilo conductor a lo largo de todo el proyecto. Muy importante, todo el proyecto, durante todo el proyecto es necesario tener actividades de integración, de consolidación, de revisión de esta información. Es mucha información la que a veces se genera en un proyecto. Nosotros tenemos que tener un esfuerzo consciente para estar consolidando y revisando esta concordancia, esta integración adecuada de la diferente información. Muy importante, nosotros vamos a estudiar procesos de manera independiente dentro del estándar. Ustedes notarán, hay entradas y salidas muy bien delimitadas. Sin embargo, en la vida real es muy probable que estos procesos tengan ciertos traslapes, haya información que se genera en algún momento del tiempo, incluso antes de lo que nos podría decir el estándar. Vamos a buscar apegarnos a él, pero también es cierto, a veces la información que tenemos disponible en un proyecto, pues se tiene en el momento en que es disponible, nos la platican, se genera, tenemos acceso a ella y nosotros tendríamos que registrarla. No podríamos decir no es el momento, tendremos que registrarla en alguna manera. La integración nos ayuda a saber dónde se está colocando y asegurarnos que más adelante la consideremos en la toma de decisiones. El proyecto hay que verlo como un todo. Se divide para su estudio, se divide por orden. Es buena idea seguir esta categorización, esta división que nos propone el estándar, pero también es muy importante estar conscientes de que esta información a veces se genera, no necesariamente bajo nuestro control, es la información que está disponible en el momento. Como decíamos, en el área de gestión de la integración tenemos distintos procesos y estos procesos se dividen a lo largo de los grupos de procesos. Veamos cuál es, digamos, que el panorama completo de la gestión de la integración, aunque en este momento, seguramente notarán, vamos a tener un enfoque por los primeros procesos o por el proceso principal, que es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Y por supuesto, con eso empezamos. En el grupo de procesos de inicio, el proceso principal del área de gestión de integración, el primer proceso que tenemos es desarrollar el acta constitutiva, el famoso charter de proyecto. Tiene mucho sentido porque entonces tenemos una oportunidad, estamos identificando posiblemente ahí de manera traslapada a los primeros interesados o stakeholders y empezamos a hacer entrevistas, empezamos a recabar información. Nuestro objetivo es ganar un acuerdo, una visibilidad panorámica de este proyecto y un artefacto que nos permite conseguir eso de una manera bastante natural es el acta constitutiva del proyecto. Es la portada de nuestro plan de dirección de proyectos, si me permiten esta analogía, es lo primero que generamos,
ahí va a estar ordenado, va a estar clasificada la información que tengamos. Recuerden, en una vista ejecutiva, normalmente se dice, el charter de proyecto tiene 1 kilómetro de extensión, pero 1 centímetro de profundidad. Por supuesto, las adecuaciones y las necesidades de cada proyecto permitirán variar la profundidad y permitirán variar también algunas de las secciones sugeridas. Lo veremos más adelante. ¿Qué comprende el hacer un acta constitutiva? Sin embargo, identifiquémoslo como el primer proceso de la gestión de la integración. Ya en la planeación, en el otro grupo de procesos que nosotros vamos a enfrentar más adelante en el tiempo, acuérdense, también puede haber una buena cantidad de traslapes aquí, pero bueno, el proceso involucrado es desarrollar el plan de dirección de proyecto. Ese es nuestro proceso general. Normalmente no es que lo hagamos de un solo paso, sino que más bien el plan el plan para la dirección del proyecto se integra de los distintos planes de las otras áreas de conocimiento. Nosotros vamos a hablar de alcances, vamos a descubrir información ahí, vamos a generar nuestro propio plan de gestión de alcances, y estas highlights, estas cosas muy relevantes que nosotros encontremos en esa área de conocimiento, se integrarán de alguna manera en el plan de la dirección de proyectos. Lo mismo pasaría con la gestión del tiempo, donde generamos cronogramas, donde generamos una estimación de recursos, materiales y humanos necesarios para realizar o llegar a nuestro alcance. Lo mismo pasaría con nuestra gestión de costos. Ahí hay planes, ahí hay información, ahí hay toma de decisiones, y esto se integra. Estoy mencionando estos 3 áreas de conocimiento porque normalmente podríamos identificarlas como el triángulo de negociación, pero lo cierto es que tendríamos que estar pensando en el área de conocimiento de gestión de la calidad, la gestión de los riesgos, la gestión del recurso humano, el desarrollo del equipo, la selección del personal que necesitamos para realizar nuestro proyecto. Todo esto, si lo vemos, puede integrar o está integrado en este plan de la dirección de proyectos. Nosotros vamos a recorrer cada una de las áreas de conocimiento, eso es una buena idea, y vamos a revisar los temas de manera independiente para facilitar su estudio. Pero además estaremos conscientes de cuáles son las conexiones, cuál es la información que viaja o que sea necesario que viaje entre las diferentes áreas de conocimiento para llevar a cabo nuestro proyecto. Esto es formar nuestro plan de dirección de proyecto. Cuando ya estamos en la ejecución, cuando ya tenemos un plan y decidimos ejecutar, preparar todo el trabajo y empezar a realizar el trabajo previamente planeado, nosotros también, por supuesto, tenemos un proceso perteneciente a la integración, es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Esto es una área o un proceso muy general. Básicamente es, durante la ejecución, darnos tiempo para revisar lo que se está generando, revisar junto con lo que se está haciendo en esta gestión. Básicamente es asegurarnos que vamos en la misma dirección, asegurarnos que estamos administrando correctamente el trabajo. Más adelante, ya en el monitoreo y control, incluso tendremos 2 procesos de esta área de gestión de la integración. Primero, realizar el control integrado de cambios. Todos los cambios que realice un proyecto, que se realicen sobre un proyecto, deben ser controlados, deben ser revisados. Recuerden, controlado o monitoreo y control puede implicar saber dónde estamos, qué es lo que está ocurriendo y tomar decisiones, acciones preventivas o correctivas que nos regresen al plan o que nos permitan mantenernos dentro del plan. La ejecución propiamente se asegura de que se está haciendo el trabajo planeado y recabar información para que más adelante el monitoreo y control pueda tomar decisiones respecto a lo que tenemos que hacer. Y aquí el otro proceso muy importante será monitorear y controlar el trabajo del proyecto. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está generando? ¿Qué tan cerca estamos dentro de lo planeado? ¿Y qué acciones vamos a tomar? Cambios en general y el trabajo que se está realizando. Nuevamente, en este espíritu de integración, en este espíritu de correspondencia entre los diferentes grupos de procesos, asegurándonos que estamos alineados a este plan de dirección de proyecto. Y por supuesto, el último grupo de procesos, que es el de cierre, tiene también un proceso orientado a la gestión de la integración. El cierre del proyecto o fase, asegurarnos que terminamos de manera adecuada, que se hace el cierre administrativo formal, se revisa que estemos cumpliendo con todos los requisitos legales, liberación de fianzas, cierre de contratos. Todo esto para asegurarnos que el proyecto empieza con esta integración y termina
con esta integración. Por supuesto, los procesos involucrados los veremos a lo largo de este curso. En este momento vamos a hacer mucho mayor énfasis en la parte de desarrollar el acta constitutiva, porque estamos hablando del inicio de un proyecto, las primeras etapas de un proyecto. Sin embargo, no olviden, el área de gestión de la integración incluye estos 6 procesos a lo largo de todo el proyecto. Y la información que se va generando, pues se generará el momento en que se tenga. La gestión de la integración se asegura de que la tengamos consciente, que esté bien consolidada, que tenga congruencia y que todo el mundo esté en el mismo barco. La comunicación de esta información, por supuesto, es también muy importante. ¿Cómo nace un proyecto? Usualmente nosotros podríamos decir, bueno, pues los proyectos inician por eventos, por iniciativas, por ideas. Normalmente a mí se me ocurre siempre este ejemplo. Tenemos eventos que desatan un proyecto que viene de la visión y las metas estratégicas. Queremos crecer, queremos cambiar, y entonces es probable que se defina un nuevo producto o se hagan cambios a nuestros procesos actuales. También estarán de acuerdo si nosotros en la ejecución diaria, en nuestra operación diaria, detectamos errores, áreas de oportunidad. También va a haber proyectos que mejoren esto, que corrijan algunas de estas fallas. Y otro de los clásicos posibles para iniciar un proyecto, pues influencias externas a la organización, cambios en las condiciones de mercado, leyes que afectan a uno o varios países y que debemos nosotros apegarnos. Esto genera proyectos. A mí en general me gusta decir, un proyecto nace de oportunidad. Una oportunidad de mercado, una oportunidad de crecimiento interna, una oportunidad que también es una forma elegante de decir, tenemos un problema y lo necesitamos corregir. Estos en general. Hay diversos eventos, diferentes estímulos que pueden generar, ya sea uno solo de manera independiente o un conjunto de eventos y estímulos, detonen la necesidad clara de un proyecto. Nosotros vamos a empezar posiblemente con una idea, con poca definición. Recuerden la paradoja de proyectos. Al inicio nosotros tenemos menos información, más incertidumbre. Normalmente esto equivale a más riesgo. Nuestro trabajo consiste en estas primeras etapas en ganar la mayor información, donde no siempre tenemos que llegar al máximo nivel de detalle, no siempre es posible en etapas tempranas. Nosotros entonces, en este inicio de proyecto, respondemos a una necesidad de mercado, respondemos a necesidades internas, nuestra visión, nuestras metas estratégicas. Claro, una necesidad interna también sería una corrección a un problema. Solicitud expresa del cliente, a lo mejor no tenemos todo el contexto, sin embargo nos invitan a participar y por supuesto parte de lo que tendremos que hacer es averiguar por qué esta solicitud tiene sentido, tiene valor, ¿no? En un inicio los proyectos también deben ser evaluados por su viabilidad. Avances tecnológicos podría ser otro ejemplo de una buena oportunidad para un proyecto, una necesidad expresada por nuestra organización, ya sea porque nos interesa mantenernos en la punta tecnológica o contrario, ya hemos esperado demasiado tiempo para hacer cambios y ahora es más que necesario. Son diferentes formas, diferentes eventos que ustedes pueden identificar. Por supuesto, ustedes ahorita están pensando los diferentes eventos que detonan un proyecto. También es cierto, es muy probable que en algunas ocasiones ustedes no vean realmente el evento inicial, sino a lo mejor ya llegan con ustedes con un plan, con una licitación ya mucho más armada, es decir, ya hubo un proceso donde diferentes colegas pues están armando, están dándonos información ya avanzada, ya inicial. Esto no quita que nosotros tengamos que seguir averiguando, seguimos preguntando, precisamente porque nosotros tenemos que administrar este proyecto y tenemos que conocerlo lo mejor posible, ¿no? Hablábamos de requisitos legales, leyes, los famosos estándares que vamos a querer cumplir, ya sea para aprovechar a lo mejor alguna oportunidad de negocio, para poder colaborar con otras instituciones formalizadas, nacionales e internacionales, ¿no? Requisitos legales en general. Cambios en el entorno, impactos ambientales, queremos corregir algo, queremos hacer algo con respecto al entorno, nosotros aquí también podremos generar un proyecto. Necesidades sociales también pueden detonar un proyecto. Yo digo que todo esto se puede englobar, simplificando un poco, en oportunidades. Un proyecto nace de una oportunidad, de una buena idea, de una necesidad expresada en estos términos. Ahí hay algunos ejemplos.
La organización nos puede proporcionar diferente información en diferentes formatos. Aquí hay un ejemplo. Estos también más adelante verán, se convertirán en entradas para nuestro proceso de desarrollar el acta constitutiva. Pero aquí como ejemplos de formas típicas en que la organización nos propone un proyecto, pues puede ser un caso de negocio, que no es otra cosa que un documento analizado desde el punto de vista negocio, desde el punto de vista de lo que le importa a mi organización, por qué es buena idea emprender este proyecto. Puede incluir estudios de mercados, puede encontrar análisis de retorno de inversión. Básicamente nos plantea el panorama de este proyecto desde el punto de vista negocio. ¿Por qué es buena idea? Eso es lo que nos van a decir estos interesados que tengan este enfoque. Normalmente es una manera de justificar el proyecto, una idea general, pero ya analizada en el entorno, típicamente con un enfoque de negocio, con un enfoque que puede tocar lo financiero, lo comercial. No necesariamente está revisando la conveniencia técnica o desde el punto de vista de un equipo que va a realizar este proyecto. Esto es muy importante porque nosotros a partir de esta información todavía tenemos que generar más información. Aquí nos están diciendo por qué este proyecto puede ser muy importante o muy benéfico. Pero recuerden, nosotros tendríamos que revisar que realmente en el contexto este proyecto benéfico se puede llevar a cabo. Es parte de nuestras responsabilidades, lo vamos a comentar seguramente más adelante, la viabilidad del proyecto. Un proyecto no por importante o no por necesario automáticamente es viable. Esta información que me proporcionan y que puede ser muy valiosa, que nos habla de por qué es buena idea, de cuáles son las posibles fortalezas, debilidades o amenazas que debemos enfrentar, todavía tiene que trabajarse ya con un enfoque de construcción del proyecto. Por supuesto, lo mencionábamos, uno de los principales enfoques en un caso de negocio típicamente es el retorno de inversión. ¿Cuánto debo invertir o cuánto tengo yo, estoy dispuesto a invertir y cuál es mi retorno? Típicamente financiero, aunque se pueden hacer evaluaciones de esfuerzo invertido contra presencia en el mercado, eso es un retorno también posible, o alguna combinación de factores. Muy importante, esta es información que típicamente genera la organización y que nos proporciona a nosotros como administradores de proyectos responsables de generar o de iniciar este proyecto. Recuerden, el artefacto primordial, lo veremos más adelante, será nuestro charter de proyectos. Es un buen lugar para poder resumir toda esta información que nosotros vamos a revisar. Tendremos que leer documentos, tendremos que ver antecedentes en general. Al final, nosotros todavía tenemos que hacer un análisis, ¿no? Nosotros no siempre vamos a realizarlo o no vamos a participar de la realización de un estudio o caso de negocio, pero sí es una información de entrada importante para nosotros. Otra información un poco más puntual que también nos puede proporcionar la organización es el enunciado de trabajo, sus siglas en inglés SOW. Nosotros normalmente podremos enfrentar o tener como parte de la información que nos proporciona la organización, pues una descripción detallada de los productos, de los servicios, las condiciones en las que las debemos realizar. Es un poco más o tiene un enfoque más hacia la ejecución que el caso de negocio. El caso de negocio nos dice porque es buena idea y el enunciado de trabajo nos dice, oye, yo concretamente espero que tú obtengas esto bajo estas condiciones, bajo estas restricciones, y típicamente nos están hablando ya de elementos que muy probablemente formen parte de un contrato. La idea general de una orden de trabajo, piensen en esto, como dicen comúnmente, esto es de manera enunciativa, no limitativa. Ustedes pueden hacer adecuaciones, sus órdenes de trabajo en sus organizaciones pueden ser ligeramente diferentes, pero en una orden de trabajo deberíamos encontrar algo que nos justifique por qué este trabajo vale la pena. Es mucho más detallado, es una fracción de lo que podríamos tal vez encontrar en un caso de negocio. Es algo para un trabajo mucho más concreto, tan concreto que ya nos puede hablar de alcances y entregables esperados para este esfuerzo, ¿no? Mucho más delimitado, y posiblemente la organización ya haya planeado, ya tenga en mente una propuesta de solución, una estrategia para realizar este trabajo, y aquí también la plasmaría. Recuerden, ustedes como son los que realmente van a administrar este esfuerzo, también tendrían que revisar que esto realmente cobrara algún sentido o tuviera alguna manera de trabajo importante. Podríamos también incluir o debería incluir, si es que es más de uno, o simplemente una descripción general, dónde pretendemos que se realice el trabajo, en qué instalaciones, en qué países, en qué locaciones.
Recuerden, nosotros también tendremos que conocer todo esto para que más adelante, cuando hablemos de procuración, pues sepamos a dónde tenemos que llevar lo que necesita nuestro equipo. Recuerden, son secciones sugeridas, pueden agregar, pueden entrar a mayor detalle. También me pueden decir, oye, muy temprano en mi organización no tenemos esta información. Bueno, es parte entonces de lo que tendría que descubrir el equipo de administración de proyectos. Muy probablemente ya nos van a decir los deadlines, las fechas en que tenemos que cumplir o fechas relevantes para este esfuerzo. Recuerden, podemos tener una fecha final donde decimos no pases de tal fecha, pero también podemos tener internamente en el proyecto diferentes hitos, diferentes fechas que son importantes y que deben de irse cumpliendo cabalmente para satisfacer los intereses de los distintos involucrados. Condiciones, requisitos, leyes, nosotros vamos a encontrar ahí una serie de requisitos, pueden ser de proyecto o de producto, una serie de restricciones, una serie de supuestos generales. Aquí básicamente la organización nos está diciendo, oye, quisiera que hicieras este trabajo, y nosotros a partir de ahí tendríamos que contestar posiblemente ya con una propuesta. Recuerden, aunque estos son artefactos o son documentos muy útiles, podemos pensar que ya no necesitamos generar nada más. Van a ver que incluso es necesario todavía generar otros documentos donde nosotros podamos acomodar esta información para tener claridad para nuestro fin. Nuestro fin es administrar un proyecto y llevarlo a término, entregando valor, definiendo un alcance. Cuidado, aquí se puede vislumbrar ya un alcance, pero nosotros todavía tendremos que verificar qué somos capaces de hacer en el contexto, con el presupuesto, bajo las restricciones. Esto es una lista de lo que desea la organización, esto es lo que considera el trabajo a realizarse, nosotros tenemos que validarlo en este camino.